Hola, Vale. Qué Hola. gusto estar reunidos nuevamente, continuando los videos. Saludos a todos los que nos están siguiendo y han estado viendo esta serie de estudios que estamos teniendo acerca de el Nuevo Testamento. Y bueno, como la semana pasada o en el video pasado, tocamos la primera parte de este libro hermoso de Hechos, ¿no? Que nos decías que más que Hechos de los Apóstoles eran los Hechos de Jesús y el Espíritu Santo, que así se debía de llamar por cómo impactaron, ¿no? Cómo impactó Sí. después de que Jesús está en el Evangelio y nos lo muestra el Evangelio. Ahora vemos cómo está impactando la vida de Jesús en, eh, vamos, en los creyentes, ¿no? ¿Recuerdas más o menos, recuérdanos, Vale, Sí, cuáles fueron los temas principales o algunos que te acuerdes que vimos en el video anterior? sí, claro. Bueno, primero que nada, gracias por seguirme invitando. Y pues sí, como dices, tío, pues este libro que como tal debería de ser los hechos de Jesús y el Espíritu Santo a través de sus seguidores, de los apóstoles y todas las personas que se fueron convirtiendo, pues vemos cómo en la primera parte veíamos cómo llegó el Espíritu Santo primero que nada, cómo llegó y se menciona que como fuego y viento, toda esta simbología representativa del Espíritu Santo como tal. También pues habla de cómo fueron hechos ahora sus seguidores el nuevo templo del Espíritu Santo, donde iba a morar la presencia de Dios, ya no en el templo de Jerusalén, sino ahora en la vida de las personas, ¿no? En sus corazones, y ellos iban a ser este nuevo templo. Perdón ahí que te interrumpa. Ujú. Tocábamos el tema que cómo Dios quería restaurar esa relación que había en el Ujú. Edén, porque Jesús o Dios interactuaba con el hombre en el Edén, ¿no? O sea, lo veíamos así y después el hombre decide ignorar a Dios, no hacerle caso y se separa. Sí. Después Dios da otra oportunidad queriendo morar con el pueblo a través del tabernáculo, ¿no? En el Ujú. tabernáculo de reunión, como su nombre lo dice en algunas traducciones, era el lugar donde Dios se reunía con Moisés en este caso a darles instrucción que cómo debían de vivir el pueblo de Israel. Más adelante vemos cómo ese tabernáculo le construye un templo Salomón, obviamente desde el corazón de su padre David, que tenía ese plan, y es donde llega a morar, ya no en el desierto, sino se establece en, en Jerusalén y se hace ese gran templo donde radicaba o donde estaba la presencia de Dios. Entonces, y era lo que vivían los judíos en ese entonces, en el momento que llega Jesús. Y como bien dices, el Señor dice, no más en Ujú. este templo de Jerusalén, porque se Sí. han apartado de mí, y ahora cambia en un templo que es el corazón de los creyentes. Entonces esa parte Sí. está muy padre. ¿Qué otras cosas te acuerdas? Sí, pues de cómo los seguidores de Jesús, los apóstoles, empiezan a tener como este cambio revolucionario en sus vidas, haciendo pues estas comunidades de personas que se preocupaban por los demás, que se veían a todos como iguales, hombres, mujeres, ricos, pobres, etcétera, y empiezan a tener esta actitud hacia los demás que era muy diferente a lo que se veía en ese tiempo, ¿no? Porque pues en ese tiempo era reconocido lo poderoso, Roma, Grecia, en el que personas fuertes que hacían menos a los demás y que los tenían subordinados, y estas comunidades de seguidores de Jesús empezaban a representar lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Su vida se reflejaba en ellos. Y por esto mismo es que comienzan a perseguirlos. Empieza a haber toda esta oposición por parte tanto de judíos como de todos a su alrededor, y llegan a matar a Esteban, que fue lo que comentamos también de por ese enojo, no se decía ahí que tenían un coraje ante todo lo que les predicaba Esteban, y esto provoca que entonces ahora los seguidores de Cristo, ahora estos nuevos creyentes,
se esparzan, empiezan a ser perseguidos y ya salen de Jerusalén, de Judea y van a Samaria y el resto del mundo, que es el plan que precisamente Dios tenía. Que Jesús les había dicho, ¿no? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Sí. ¿No? Muy bien, definitivo. Y ahí es, como dices, ya no era un movimiento, era un movimiento social, pero de gente que quería hacer el bien, ¿no? O sea, como a veces la gente que quiere hacer el bien y todo es criticado, ¿no? Es criticado y en este caso, bueno, perseguido por los mismos hebreos, por los mismos judíos. Y vamos, ¿a qué grado llega el odio que mataron a Esteban? Y al verlos así, pues efectivamente se cumple el plan de Dios de esparcirlos, ¿no? Por la persecución que empiezan a recibir. Y así se hace una primer comunidad fuerte, grande, que es en Antioquía. En Antioquía, de hecho, en ese lugar, dice la palabra que ahí es donde por primera vez les dijeron cristianos. Dice en Hechos 11:26. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo se congregaron, ¿no? Cómo por un año estuvieron platicando. Y eso cuando hablan de, ahora sí tenemos conceptos de congregación, pero se empezaron a reunir en Antioquía y seguramente empezaron a platicar lo que las escrituras o el Antiguo Testamento, o la Tanakh, que le decían así los judíos, hablaban acerca de Jesús. Entonces, por primera vez ahí les dicen cristianos. Antes les decían los del camino. Por eso a mí me gusta mucho el nombre de nuestra página en YouTube, ¿no? Que le pusimos En el Camino. También haciendo referencia a que, pues, vamos tomando decisiones a lo largo de nuestra vida, haciendo también una analogía que Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y por eso les decían a ellos los del camino, ¿no? Sí. Y ahora ya les empiezan a decir ahí en Antioquía cristianos, por primera vez, ¿no? Sí, también en Antioquía es como tal donde inicia el ministerio de Pablo y Bernabé, que fue precisamente como lo que dio a pie a que se esparciera por el resto del mundo la palabra. Claro, de hecho, ahí Bernabé es donde inicia. Hay una parte que a mí me encanta Bernabé, ¿vale? Y los que nos están escuchando. Para mí Bernabé es un súper seguidor de Cristo, alguien de veras que me gustaría, lo tengo como ejemplo. Claro que Pablo, como les he dicho, yo soy fan de Pablo, pero soy presidente del club de fans de Pablo. Pero aquí Bernabé me llama mucho la atención cómo era. Fíjate, escogí unos versículos para leer, es Hechos 4, 36 y 37, y dice así: fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, o sea, se llamaba José, era Pepe, ¿no? Y también tenemos que ver que era levita, era de la tribu de los sacerdotes, ¿no? O sea, seguramente alguien que entendía la palabra muy bien. Dice, pero a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, dice, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. ¿Te acuerdas que la semana anterior, en el video anterior, comentábamos esto de que vendían las cosas pues para darle al necesitado y compartir? Era una época de escasez en ese tiempo. Había una diferencia social tremenda. Y claro que los que tenían una posición mejor vendían propiedades que eran
de más que tenían y las ponían para ir haciendo esas comunidades pues más equitativas, ¿no? Entonces, eso también les movía muchísimo todo el sistema económico. Imagínate cómo los romanos los veían. Entonces, Bernabé, hijo de consolación, alguien que era un unificador, era una persona que conciliaba. ¿Qué más te podría decir? Yo creo que no pudiéramos haber tenido un Pablo sin un Bernabé primero. Y es algo que quisiera yo destacar aquí y para todos los que nos escuchan. No es posible que alguien logre las cosas por sí solo. De hecho, hay una definición de humildad que a mí me gusta mucho, que es que la humildad es reconocer que mis logros personales se deben a lo que otros han invertido en nuestra vida. Y a lo mejor en tu caso, pues tus papás han invertido en ti, maestros han invertido tiempo, tus maestros de la primaria, del kinder, quien te entrenó, quizás si tú practicabas algún deporte, tú estudiaste en la escuela de música también, entonces hay mucha gente que ha invertido en nosotros y reconocer eso es humildad, realmente es eso. Y aquí pudiéramos decir cómo Pablo realmente se debe a mucho la acción de Bernabé, ¿no? Sí, claro. Entonces, de hecho, me gustaría que leyeras, Vale, y me platicaras tu opinión acerca de lo que dice Hechos 9, 23 y 27. Sí, ok, lo voy a empezar a leer. Dice, después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Esto es a Pablo. Dice, pero Pablo se enteró de sus planes. Y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Sí, aquí como bien mencionas, pues totalmente Pablo se debe a esa confianza que le tuvo Bernabé. Me llama mucho la atención cómo dice que todos le tenían miedo, no estaban seguros porque Pablo por mucho tiempo había perseguido a los cristianos. Entonces, él iba de sinagoga en sinagoga y iba a arrestarlos, pues a maltratarlos como tal. Y era una persona muy dura, que él mismo lo admite, no más adelante. A Esteban, él dice incluso en un discurso que da cómo él guardó las ropas, ¿no? de las personas que fueron a golpearlo y él presenció todo y pues fue cómplice, ¿no? de todas estas cosas porque él realmente tenía como esa convicción de que era lo correcto. Por eso le tenían miedo todos los seguidores de Cristo. Claro, y no estaban seguros, tenían sus precauciones, y Bernabé es el que, como su nombre lo dice, y conciliación, ¿no? Hijo de conciliación, de consolación, le da esa confianza para decir, pues yo sí confío en ti, y te llevo y te presento, y soy testigo de que todo lo que has predicado, cómo has sido valiente, y es en sí como el que lo une a ese movimiento ya con los discípulos. Claro. Y de ahí se van juntos, lo lleva a Antioquía, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ya en el capítulo 13, cómo empieza a ir resplandeciendo Pablo, ¿no? Sí. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Dice así en el versículo 1 y 2 del capítulo 13. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, ponen primero a Bernabé y Simón, al que llama Níger, no es Pedro, es otro Simón, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, o sea, era fresa, ese estaba dentro de los reyes,
y había él que se había convertido, dice, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo porque les he llamado para un importante trabajo. O sea, aquí ya en Antioquía, como habíamos ya visto, habían pasado tiempo, habían estado, ahí se empieza a gestar este gran cambio social que no era un cambio de las circunstancias en las que vivían, sino de los corazones. Cada vez más personas cambiaban su forma de ser y como vimos cómo Bernabé vendió sus cosas y todo para poder compartirles a los demás y hacer eso más equitativo. Yo estoy tomando este punto como una referencia porque lo que más nos cuesta es deshacernos de nuestras cosas para darlas, pero era algo que se empieza a gestar y cuando están compartiendo, pues con su ejemplo, pues se genera este gran movimiento y dice, apártenme a Bernabé y a Pablo porque tengo una misión para ellos, ¿no? ¿Cuál era esa misión? Pues su ministerio de ir a compartir a otras partes fuera de Jerusalén, de Judea, en sí al resto del mundo, empiezan a hacer sus viajes misioneros como tal. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? Sí. Bueno, a partir del capítulo 13 vamos a ver que Pablo empieza a compartir. Su primer viaje es en Asia Menor, que hoy es toda esa región de Turquía. Su segundo viaje es en Asia Menor y a la antigua Grecia. Y su tercer viaje es Asia Menor y también a la antigua Grecia. Él va recorriendo y algo que me gusta mucho de Pablo es como siempre tiene el anhelo de volver a los mismos lugares. En sus cartas, que veremos más adelante, siempre les comparte de cómo él recorría los mismos lugares para ir a firmarlos. Entonces, estos viajes eran, pues, sí, para compartir a nuevas personas, pero también él tenía en su corazón el procurar a las personas que ya habían recibido el mensaje y establecerlos y alentarlos sobre todo, ¿no? Sí, ellos toman como primera base de Antioquía y de ahí se empiezan a mover, empiezan a ir visitando, como dices, lo que es esta zona de Asia Menor, Turquía, principalmente en esa parte. Yo traigo el anhelo de regresar, tuve, hace muchos años, cuando tenía yo 20 años, la oportunidad de llegar a Turquía. Y algo que lo que es, en aquel entonces me interesaba más la fiesta y andar, pues ahora sí, del tingo al tango. Y llegamos a Mersin, Turquía, y Mersin, Turquía está como a unos, si mal no recuerdo, unos 40 kilómetros de Tarsos, ¿no? Entonces recuerdo que un oficial con el que viajábamos en el barco que andaba, me dice, mira, y aquí como a 40 kilómetros está Tarsos, de donde era Pablo. Creo que hay algo ahí todavía para visitar. Me dice, creo que un pozo, ¿no? De agua que era desde la época de Pablo. Entonces, ¿qué crees? No fui. No. Preferí quedarme, ahorita me doy de topes, ¿no? Que me hubiera ido a conocer el lugar de donde era Pablo. Sí. Pero efectivamente, de ahí salen, vamos de Antioquía, no de Tarsos, pero también Tarsos es una zona cerca a Turquía. Bueno, están en Turquía, de hecho es un puerto, una ciudad turca. De ahí empiezan a hacer los viajes. Ahora, cuando Pablo llega, obviamente Jesús les había dicho que fueran por todo el mundo y compartieran que hay buenas noticias. Sí. ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Te acuerdas? ¿A dónde llegaba o qué hacía cuando llegaba a Filipos o llegaba a algún otro lugar? ¿Cómo lo hacía? Sí, Pablo siempre llegaba primero a compartirle a los judíos. Llegaba a estos lugares que tenían pues todos los israelitas, todas las ciudades que eran las sinagogas, a compartir acerca de Jesús y del mensaje, que Él era el rey que había venido a salvar al mundo. Y después
ya pasaba a compartir a la ciudad como tal, pero él iba directamente siempre a las sinagogas con los judíos a compartirles toda la historia desde sus antepasados hasta llegar al Mesías, que era Jesús, ¿no? Para que les cayera el El 20, 20. ¿no? Porque pues conocían las escrituras, la Tanakh, insisto, el Antiguo Testamento, y ¿y qué les decía? Que él era el Mesías, ¿no? Que Sí, Jesús. que Jesús era el Mesías, que él era el rey de Israel y de todas las naciones y que pues él venía a pues establecer este nuevo precisamente movimiento como tal, que era lo que estaban compartiendo. Que él era el Mesías, el rey de Israel Ujú. y de todas las naciones. Pero fíjate cómo los conceptos a veces, en ese entonces, los reyes dominaban, o sea, se enseñoreaban de otros lugares. Entonces, Sí, todavía algunos judíos tenían ese concepto de que el Mesías que iba a venir iba a estar sobre Roma y se iba a enseñorear sobre Roma y que eso era lo que veían de todas las naciones, claro. pero realmente era un movimiento en donde decías, no, no es únicamente para los judíos, ¿no? Ujú. Y, y bueno, decías que llegaba a las sinagogas. ¿Tú crees que todos los que lo escuchaban en la sinagoga le creían? No, al contrario, se oponían a sus ideas y le debatían y tenían todas estas discusiones, algunas más violentas que otras, pero definitivamente no. Ellos tenían este concepto de querer seguirlo persiguiendo, de querer matarlo y en vez de... Había algunos que sí, que se menciona en este libro cómo tenían después de toda la discusión que había, se acercaban a él y recibían el mensaje, pero la mayoría proponía en su corazón seguirlo persiguiendo y matarlo, aunque fuera... Hay algunos que me acuerdo que hay un pasaje donde decía que juraron bajo maldición que no iban a descansar hasta que Pablo muriera, ¿no? Entonces, realmente era esa intensidad con la que perseguían a Pablo. Porque, ¿por qué crees que lo hacían? O sea, ¿por qué crees que era ese tema de los que no le creían? ¿En qué creían ellos? Porque para ellos se oponía todas estas ideas de Jesús a la tradición judía. Para ellos era incumplir leyes, incumplir pues el pacto, ¿no? Que ellos tenían por Moisés y por Abraham y toda esta tradición que ellos tenían, ¿no? Como, Ahora, claro, cuando te sales de los parámetros sociales, tradicionales, te van a perseguir. claro. Y, y en aquel entonces buscaban matarlo. Ya ves que en Damasco, lo que leías ahí, cuando él empieza a Sí. compartir recién convertido, porque pues todavía estaba en Damasco antes de que lo llevara Bernabé con los apóstoles, eh, pues también los judíos trataron de matarlo. ¿Te Ujú. acuerdas que primero él perseguía a los cristianos, se convierte, se encuentra con Jesús y él empieza a compartir esa parte? Se molestan en Damasco que lo tienen que sacar, como leías, Sí, es una bajarlo canasta. porque eran ciudades amuralladas, por la muralla en una canasta para que córrele, porque si sales por la puerta, están esperando ahí matarlo. Es así como, oye, te están esperando allá afuera, salte por la cocina, ¿no? Sí. Este, y así lo hacen ahora. Vale, yo te podría platicar de algunas veces que a mí me han criticado por no pensar igual que la tradición, pero me interesa más conocerte o que tú nos platiques si tú, por seguir a Jesús y sus enseñanzas, y no necesariamente la tradición mexicana de Claro. la religión, Ujú. etcétera, has tenido algún tipo de persecución. Sí, sí, como tal, pues creo que hoy en día hay muchas filosofías, muchas ideologías, toda esta bomba de pues nuevas formas de pensar, ¿no? Que en sí yo siento que cada generación nueva piensa que su forma de pensar es la más correcta, que
todo lo de atrás está mal, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tienen como, pues, lo mismo que los judíos que estaban como tercos a que esta es lo correcto y no hay nada que me quite de esto. Y así me lo dijeron mis papás y Exactamente. mis Y mis abuelos y ancestros, ¿no? Ajá. Entonces, siento que es exactamente lo mismo el día de hoy, no ha cambiado la humanidad. Y cuando tú tienes una forma de pensar diferente, definitivamente eres señalado, atacado, criticado, etcétera. Y, y a mí me llama mucho la atención porque muchas veces es, pues, por algo bueno, ¿no? Como tal, a mí se me ha como criticado por pensar que lo que Jesús vino a predicar, ¿no? Que todas las vidas son dignas, ¿no? O sea, todas las personas tienen una dignidad, todos como seres humanos somos valiosos ante Dios y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Que es lo que Jesús vino a establecer. Y ahora hay todas estas ideologías que dicen que no, que algunas vidas tienen más valor que otras, que porque si todavía eres un cúmulo de células y no te has desarrollado lo suficiente, no puedes llegar a ser alguien, ¿no? Entonces, y si tú, la mujer ahorita en este momento no está lista, pues te puedes deshacer de alguien, pero es un ser humano y es una vida que Jesús ha mencionado y él dice que para él es valiosa esa persona, independientemente de la etapa de vida en la que se encuentre, Y ¿no? conste que lo está diciendo una química clínica bióloga, ¿no? Que pues te ha tocado Sí. estudiar toda esta parte de cómo Dios nos hizo y cómo de la unión de un hombre y una mujer, a mí esa parte me emociona y me gusta mucho, cómo de la unión de un hombre y una mujer en amor, ¿no? Ojalá y así sea realmente, podemos llegar a ser una sola personita, ¿no? Porque se transmite esa parte, a mí me gusta ese concepto, a veces pienso, digo, Dios, cuando dice que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne, cuando pienso en eso, digo, no sé si es únicamente la relación íntima o si ese plan de Dios de ser una sola carne, porque cuando se unen es el ADN del 23 papá cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá, 46 nos... juntos y cómo de la unión de amor de dos es una sola carne, ¿no? Es una nueva persona. Algunos se parecen, tienen rasgos de un tipo del papá y otras cosas de la mamá y así se hace esa mezcla que debiera de ser un fruto de amor y como dices, efectivamente, ahora te critican, ahora sí, por aquellos que, pues no, o sea, quieren destruir la unión de dos vidas, ¿no? Sí. Pero en donde ya es una vida desde el momento mismo de la gestación, ¿no? Sí. Entonces, sí, definitivamente. bueno, como esas tradiciones también hay personas que nos critican o cuando tú decides seguir a Cristo sin una religión, ¿no? Como a mí me pasó, a mí algo que me impactó era cuando entendí que Jesús no vino a instituir una religión, ¿no? O una institución religiosa, Sí. que siempre se pelean en ese aspecto, ¿no? Sino que venía realmente a tocar el corazón, a sanar el corazón quebrantado, ¿no? Entonces, cuando ves eso ya está por encima, cuando cambia tu corazón. Claro. Y bueno, como estaban los judíos, ahora sí discutiendo esa parte de que unos decían que tenían que entrar a una religión, o sea, que tenían que hacerse judíos, o sea, en el seguir y hacer las tradiciones de Moisés, pues es que empieza ese conflicto, ¿no? Sí. Entonces, y en ese aspecto, ¿qué es lo que descubriste o en el libro de Hechos? ¿Qué es lo que nos expresa ahí? ¿Cómo lo resolvieron Pablo, que le estaba compartiendo no nada más a los judíos, sino también a los no judíos? Sí.
¿Cómo llegaron a llegar a conciliar esos conceptos? Sí, pues los judíos, como mencionas, tenían este pensamiento de que solo los judíos son los que pueden ser salvos, no aceptamos a nadie más, y si quieren, que se circunciden, y empiezan a poner todas estas limitaciones, ¿no? O sea, son como condiciones para ser salvo, lo cual nunca fue parte del plan de Dios. Ni en la ley, ni en el Nuevo, ni en el Antiguo Testamento, como los llamamos ahora, Dios siempre había aceptado a personas que no necesariamente fueran del pueblo de Israel. Claro que él había elegido ese pueblo especialmente y tenía con él este acuerdo, ¿no? Este pacto. ¿Como quién? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿recuerdas algún caso de que Dios haya aceptado a personas que no fueran étnicamente de sangre judía? Sí, claro. Sé que hay muchos ejemplos. Un ejemplo que en lo personal a mí me encanta es la vida de Ruth. Ruth es esta persona que fue una mujer moabita que se casó con un judío. Al esta familia judía migrar a Moab cuando hubo un tiempo de problemas, de hambrunas en Israel. Y ella decide seguir al Dios de Israel. Ella le dice a su suegra Noemí que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y yo voy a dejar mis costumbres, voy a dejar todo mis dioses, todas las tradiciones que ella precisamente traía. Decide incorporarse al pueblo de Israel, y ellos como tal, en Deuteronomio, en la ley, se menciona que no aceptaban que los moabitas fueran parte del pueblo de Israel. Ni ellos ni hasta la 10ª generación de ellos, o sea, sí porque sabían que podía haber esa mezcla, ¿no? De israelitas con un moabita, pero ellos no los iban a aceptar. Y eso está estipulado en la ley. Sin embargo, a Ruth... Pero era para no contaminarse. Claro. Era para que no fueran a agarrar temas de otros dioses. Sí, claro, porque era más probable que los moabitas influyeran en traer sus dioses, sus tradiciones, sus sacrificios a otros dioses, incluso de humanos, y empezaron a influir de bebés precisamente. Ajá. O sea, primeros reflejos de que el aborto siempre ha existido, nada más que aquí sí nacían y los mataban, ¿no? Sí, y sí, totalmente todas estas cuestiones que eran pues muy fuertes, eran paganos para el pueblo de Israel, y ellos, para no dejarse influir por esas costumbres, precisamente la ley era para protegerlos. Sin embargo, Ruth demuestra esta lealtad, primero que nada, a su suegra Noemí, y ella decide convertirse como tal a ser parte del pueblo de Dios, una israelita, dejar sus costumbres. Ella no iba a venir a imponer sus ideas, sino a que las ideas que ya había del Dios verdadero y la dejaran impactar su vida. Y ella empieza... decide creer en Jehová, en Yahvé, Elohim, como le queramos decir, pero ese Dios de Israel. Exactamente. Y ella es pues ese ejemplo, ¿no? De cómo una persona ajena al pueblo de Israel se integra. Y mencionando como tal a Ruth, también se habla al final del libro de Ruth su descendencia. Y vemos cómo Ruth y Boz fueron bisabuelos o tatarabuelos del rey David. Y no habían pasado ni siquiera las 10 generaciones. El rey David traía sangre mezclada y estos... Claro. Se rasgaban las vestiduras por eso. Exactamente. Era su gran rey David, ¿no? Exactamente. El rey David, pues, ante la ley, si ellos lo querían seguir estrictamente, no pudo haber formado parte del pueblo de Israel. Sin embargo, Ruth y toda su descendencia fue integrada al pueblo de Dios, y pues es la misma línea de descendencia que llegó al Mesías, ¿no? Entonces, definitivamente, esta idea que traían los judíos de solo judíos de sangre pueden ser parte del pueblo. O hacerse judíos. O hacerse judíos, y nadie más puede entrar, ¿no? Esas limitaciones que querían poner, pues vemos muchos ejemplos de cómo Dios a lo largo de toda la historia, desde el Antiguo Testamento, siempre aceptó a los gentiles. Claro, y es esa parte, ahí me gusta cómo lo resuelven, porque efectivamente ellos decían, a menos que ustedes se circunciden, dice Hechos 15, 1 y 2, dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía
se pusieron a enseñar a los hermanos. Entonces llegaron a Antioquía, platicábamos y les empiezan a decir esto: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos, ¿no? Dice, y esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Y es ahí donde cuando van, y no nada más ellos, ya no nada más Pablo y Bernabé, sino incluso Pedro y Jacobo, o Santiago, Pedro y Jacobo también hablan con todos y les explican, no nada más esto que dices, digo, hubieras ido tú también con ellos a decir eso. Ay, tienen a Ruth, ¿no? Sí. También les dice cómo el profeta Amós, porque dan una cita de Amós en el versículo, ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 13 al 19, pero sobre todo en el 16, es donde empiezan y dan una cita como Amós decía que, vamos, que todas las naciones que llevan, que todas las naciones o que iba toda la humanidad. Déjame o ayúdame leyendo Hechos 15, 13 al 19, por Sí. favor. Dice, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón, o sea, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, que esta es la cita de Amós. Ajá. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. ¿No? Entonces, es esa parte muy padre cómo están explicando esto. Y dice, para que busque al Señor el resto de la humanidad, les decía mismo Amós, ¿no? Sí. Entonces, para ellos esto era algo tremendo, ¿no? Sí, totalmente. Esto fue algo que revolucionó la idea completamente de lo que era la salvación, que ahora pertenecer al pueblo de Israel o pertenecer al pueblo de Jesús ya no se basaba en tu etnia, ya no se basaba en guardar las leyes y la Torá y todas estas limitaciones que podían tener los gentiles, sino que lo mismo que hizo Ruth, adoptar esta nacionalidad, esta fe de decir yo confío y sigo lo que dice el Dios de Israel, o sea, Jesucristo. ¿No? Muy bien. Y bueno, esto generó un gran conflicto. Ahora había por un lado los griegos, los griegos, los romanos, ¿no? Toda esta cultura grecorromana, y por el otro lado ahora los seguidores de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, se empieza a generar un conflicto ya no nada más con los judíos, sino con todo el imperio romano. ¿Por qué crees que se haya generado todo este? Pues se hizo un choque de culturas, porque una era la cultura grecorromana que había en la sociedad, incluyendo Judea, y la otra, pues esta nueva cultura que estaba naciendo del corazón de los creyentes. Sí, sí, totalmente es como lo mencionas, este choque, porque eran ideas completamente opuestas. Por un lado, los cristianos van a ser multiétnicos y monoteístas, que era algo muy importante, porque definitivamente conocemos nosotros la historia de todos los dioses de griegos, romanos y todas estas historias que hay, ¿no?, detrás de estos, pero ellos decían solo un solo Dios, que es el Dios de Israel, y Jesús el Mesías, ¿no? Y por el otro lado, como mencionas, pues todos los griegos romanos, pues ellos eran nacionalistas de decir, los ciudadanos de Roma son, o sea, lo mejor. Hasta incluso se menciona también de personas que compraban su nacionalidad, ¿no? Para ser fifís. Sí, y les costaba una fortuna el ser o sea, formar parte de... Eran clasistas. Sí, totalmente. Y aparte eran politeístas. Ellos tenían todos estos dioses a los que tenían que rendirle su adoración, su culto, incluso pues el tema económico
era de sus impuestos y todo. Por eso yo creo que también atentaba contra ellos. Ellos lo veían como, pues no lo puedo aceptar porque eso significa que para mí deja de recibir ganancias, Claro, ¿no? de hecho, lo vamos a ver más adelante cuando veamos las cartas, porque les habla mucho Pablo de decir, dejen esos dioses, ¿no? Cuando les escribe en Éfeso, por ejemplo, que estaba ahí el gran templo de Diana, ¿no? De Éfeso, había negocio atrás de ellos, y cómo estás compartiendo de que ya no adoren a todos los dioses, y era pegarle hasta vamos, hasta mismo Roma. De hecho, ya no nada más lo siguen los judíos, ahora empiezan hasta a seguirlo todos los romanos, Sí. toda la institución romana lo empiezan a seguir, ¿no? Los gobernantes. De hecho, hay una parte que ahora te la leo yo, en Hechos 17, 6 y 7 dice, como no los hallaron, aquí ya era en este viaje que iba Pablo y Silas, dice, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, obviamente las autoridades eran romanas, mientras gritaban, estos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús, ¿no? Digo, ese Jesús ya muerto y resucitado, pero ya era todo un tema, dice que están trastornando el mundo entero por querer vivir bien. Sí. Les estaba trastornando sus vidas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué crees que los conflictuaba tanto, man? Bueno, que este movimiento, primero que nada, era étnicamente diverso, ¿no? O sea, ya no era comprar tu nacionalidad, ser parte de este gremio especial de los poderosos, ¿no? Sino que, y aparte, este movimiento trataban bien a todos. Mismo Bernabé, pues como vende sus propiedades para tratar de hacer algo equitativo, ellos no veían por precisamente tu nacionalidad o por tu raza o por lo que fuera. Ya no había esas limitaciones, ya era tratar bien a hombres, mujeres, era tratar bien a ricos, pobres, de esclavos incluso, y las personas libres era... Claro, veremos una carta, ¿no? Donde hay un esclavo y le escribe Pablo a otro que era su ex dueño, ¿no? Que dice, por favor, ya recíbelo bien, ¿no? Claro, ya se veían como iguales en esta pues nuevo movimiento social que tenían todos los apóstoles. Y seguían a este líder que, a pesar de que, como bien mencionas, ya había muerto a ojos de ellos, solamente su fidelidad era hacia Jesús. Y era pues un movimiento muy fuerte, sin embargo, nunca fue algo atentado hacia Roma, ¿no? No era un movimiento que era una amenaza militar hacia Roma para derrocar al César, no, sino pues vivir bien. Vivir bien, Sí, exactamente. el gran conflicto de este movimiento que al día de hoy, bueno, ha llegado a nosotros y es lo que quiere de corazón la persona que reciba a Cristo, que te mueve a eso, es hacer el bien, hacer de bendición para los demás, a no contender, a no violencia, a no matar, ¿no? Indistintamente del momento de vida, ¿no? Y esta parte, les trastorna totalmente el sistema y finalmente arrestan a Pablo por esto, Sí. ¿no? Lo arrestan, lo llevan con gobernantes de Roma, ¿no? Entonces, aquí muy rápidamente lo que puedo decir es que por un lado los judíos argumentaban que Pablo predicaba contra su pueblo e incluso contra su templo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues decía, ya el templo no es necesario. Ahora hay el templo de Dios, está en el corazón de los creyentes. Por eso nuestro corazón aquí Sí. en este mensaje. Pero, y por otro lado, los romanos lo consideraban como si fuera un terrorista, alguien que levantaba
así se estaba levantando contra el César, ¿no? Ujú. ¿Y te acuerdas cuando llevan a Pablo, con qué gobernantes lo llevaron o cómo estuvo este proceso, Sí, esta última parte del libro de Hechos? sí. Bueno, a Pablo lo van sometiendo a juicios porque lo quieren inculpar con mentiras, igual que a Esteban, de hecho. Entonces, él nunca le pueden comprobar o sea, que sea culpable y no tienen pruebas, no tienen fundamentos para acusarlo, entonces se va pasando de uno a otro, a otro. Primero llega al Sanedrín y el Sanedrín dice, no, porque le están diciendo que se deshagan de él, ¿no? Entonces, para esto era tan fuerte lo que estaban tramando las personas que lo querían matar, los judíos sobre todo, a Pablo, que él pues dice, pues yo no voy a tratar con él porque aparte era ciudadano romano, entonces... Tratan de hacer lo mismo, te das cuenta que Ujú, hicieron con Jesús. Porque si ellos lo mataban, aunque lo intentaron mucho, ujú, podrían haber sido acusados también porque Pablo era un ciudadano romano. ujú. Entonces, así como los judíos llevaron a Jesús ante los gobernantes, aquí algo similar sucede con Pablo. Sí. A Pablo lo llevan por ser ciudadano romano con las autoridades romanas. Entonces, el Ujú. Sanedrín dice, vamos a echárnoslo, ¿no? Sí, Y después lo llevan con Félix. sí. Y Félix, ¿qué les dice? No, yo paso. Yo no le voy a entrar. Yo llévenlo con el siguiente, que ahora fue Festo, ¿no? Y Festo, Festo nada más dijo, estás loco, a ti las muchas letras te han trastornado. trastornado, entonces tampoco voy a tratar yo contigo. Bueno, pero porque no encontraban, o sea, estás loco porque quieres hacer el bien, ¿no? Sí, exactamente. Mm. Total, Pablo ya al último que llegue pues es al rey Agripa, que él se defiende y dice, pues yo no he hecho nada que sea digno de muerte. Él argumentaba, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos, es decir, o sea, que yo estoy viniendo a decir que hay vida más allá de la muerte, que hay una esperanza, ¿no? Y eso es todo lo que estoy viniendo a decir y por eso se me quiere acusar. Y el rey Agripa es el que le menciona que por poco me persuades a ser cristiano. Sí, Él veía esta, pues yo creo que también integridad, ¿no? En Pablo, de que corazón. de corazón, entonces para él dijo, pues claro, o sea, todo lo que estás diciendo tiene sentido, tiene, ¿no? O sea, es verdad, lo veo en tu vida incluso, pero bueno, por poco. Y hay mucha gente que así pasa, vale, que te ven también llevando tu vida y todo, pero al final no quieren, no quieren cambiar su forma de vivir. Y realmente lo único malo que era que querían cambiar su forma de vida. O sea, no querían seguir viviendo en la misma miseria que vivían, no nada más, y quizás no económica para muchos, sino de corazón, ¿no? Claro. Eh, Finalmente encarcelan, bueno, Agripa ahora sí dice, bueno, apelaste a la Corte Suprema, ¿no? Ujú. Y se lo llevan, o sea, lo llevan a Roma, Sí. ¿no? Lo encarcelan en Roma, eh, desde un punto de vista injusto, pero bueno, a veces así parecen las injusticias. Ujú. Y en esta última etapa, ahora sí ya para concluir nuestro estudio de hechos, suceden muchas cosas, hay un naufragio, está muy padre, Sí. lean el capítulo 26, ahí cuando está con Agripa, y, siempre va a haber tormenta y caos cuando tú tratas de hacer el bien y lo vive Pablo, por cierto, también ellos tienen un naufragio, llegan a una isla, ¿no? A la isla de Malta, es una isla preciosa, es un lugar, luego llegan ahí cruceros, está muy bonita esa isla, ese lugar está muy bien conservado. Incluso en la mera entrada de la puerta está una imagen de Pablo. Cuando entra uno a la ciudad fortificada, hay una imagen de Pablo donde Mm. está Pablo con una serpiente porque
ahí es donde le pica una serpiente y no le pasa nada, ¿no? Sí. Entonces decían, wow, es un superhombre, ¿no? Sí. Pero es muy icónica la isla de Malta, y llegan a Roma, y en Roma lo encarcelan. Ujú. Y ahora, a veces lo mal, no creemos que se está saliendo de control de Dios. ¿Tú crees eso? Por ejemplo, cuando le pasan cosas malas a los buenos, ¿tú crees que se esté saliendo de control de las manos de Dios? No, para nada. Y en este caso, ¿por qué crees que no? Porque durante toda esta como que se iba postergando el juicio de Pablo, pues pasaron todas estas cosas en las que él tuvo mucho tiempo, y en todo este tiempo que él tuvo escribió las cartas que fueron a Éfeso, a Filipo, a Filemón, a Timoteo, sus discípulos, ¿no? Entonces, y que son las que seguimos leyendo hoy en día. Entonces realmente, pues Dios lo usó para bien, para un futuro que muy lejano tal vez, ¿verdad? Para él, pero que dejó muchísima bendición, ¿no? Claro. Por cierto, en los siguientes videos vamos a entrar ya a estudiar estas cartas de Pablo. Va a estar muy interesante, los invitamos. Y recuerdas finalmente esta última etapa, ¿cómo termina el libro de Hechos? Sí. El libro de hecho a mí me llama mucho la atención, que es muy curioso porque termina como con este final abierto, no concluye en algo como tal. Pablo se es llevado a Roma, vive ahí en un arresto domiciliario, y él sigue compartiendo porque tenía esas libertades, a pesar de que estaba como encarcelado, ¿no? Arrestado, él tenía la libertad de seguirle compartiendo a las personas, de recibir a personas en esa casa donde estaba, que me imagino que pues Dios también tuvo cuidado, ¿no? Del lugar y las circunstancias que él tuvo. Y bueno, voy a leer estos versículos que son Hechos 28 del 30 al 31, que dicen, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 2 años. 2 años. Yo creo que ahí es donde se queda Lucas, ¿no? Sí. El escritor del libro de Hechos, cuando se lo está mandando a Teófilo. Recuerdas que también, este libro de Hechos es el segundo escrito que le manda a Teófilo. Y yo creo que ahí estaba Lucas con Pablo, ahí se quedan, y dice, y se siguió compartiendo sin impedimento. Sabemos que más adelante, bueno, por la historia, que Pablo es sacrificado, pero aquí viene, para concluir, pues bueno, ¿qué continúa Pablo haciendo y qué continúa el Espíritu Santo y Jesús haciendo en la vida de todos los que le siguieron y los que de todo corazón le seguimos? Pues es enseñando acerca de Jesús, enseñándoles a otros, predicando que el reino de Dios se ha acercado, como dice este versículo, dice este último versículo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y gracias a Dios que el día de hoy podemos compartirlo así, gracias a Dios que tenemos estos medios, gracias a Dios por tu vida, Vale, porque podemos compartir, incluso tú estando aquí y yo, y podemos compartir abiertamente, ¿no? Porque incluso hasta en ocasiones no se les permitía compartir a las mujeres, ¿no? Sí. Pero no es un tema de tomar liderazgos o no, que Dios tiene su estructura y claro que tienen una gran labor la mujer, ¿no? El día de mañana los hijos y impactar a la sociedad tienen un gran tema, y ni modo que no trabajemos juntos para tratar de hacer una mejor sociedad, una mejor convivencia familiar, entre amigos, y sobre todo mostrando que Jesús puede transformar nuestra forma de ver las cosas, mete sus principios en nuestra vida, en la no violencia,
¿no? El amor, la generosidad. Y entonces, bueno, pues analicemos, los invitamos a seguir leyendo este libro, mediten en este libro de Hechos, y lo que más me interesa es que no se quede en teoría, no se quede en conceptos y no se quede en un tema religioso, en puro conocimiento. ¿Quién? Jesús. Sino que Jesús sea un hecho en tu vida, que Jesús sea una realidad. Así que gracias, Vale. Gracias. Y bueno, pues continuamos, vamos a continuar con estos mensajes, y aquí vamos a estar colocando ahora también en los videos la liga al mensaje de salvación que trae la Biblia, para que tú puedas acceder a él y puedas orar. Y así como muchos, ya no hablamos de Apolos, también de alguien que por sí mismo encontró al Mesías, ¿no? Bueno, y después fue ya una parte importante en el ministerio. Yo sé que si tú lees y ves este videíto que vamos a poner aquí abajo, yo sé que tú vas a poder encontrar a Jesús, y sobre todo que Él te va a poder encontrar para cambiar a través de tu vida esta sociedad, tu entorno, y estoy seguro que tú vas a ser de bendición en las manos de Jesús, así como es de bendición para mi vida, Vale. Que Dios te bendiga. Gracias, Vale. Gracias, tío. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.